Hola, buen día. Voy a seguir platicando, conversando, reflexionando sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es la educación. Yo estoy convencido que la educación es la clave de el progreso personal, el progreso interior, el progreso material y llevar una vida más satisfactoria. Entonces, por esas razones, yo insisto mucho en que debemos buscar la educación. Bueno, vamos a ver. Una sociedad más educada tiene más herramientas para defenderse, exigir derechos y construir un futuro diferente. Muchas personas se quejan de nacer en la situación de dificultades económicas, pero la solución es la educación. No hay otra verdadera solución. Búsquenla por donde la busquen. Bueno, los gobiernos no tienen una estrategia para la transformación o para la educación. No hay suficiente inversión, hay pocos ingresos. Los maestros no tienen buen apoyo, todos los maestros se quejan. Y hay comunidades marginales que no tienen acceso a escuelas de calidad. Estamos viviendo el segundo piso de la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum. Le llaman 4T. Yo creo que aquí les falta a esa T de transformación la educación. No está siendo prioritaria la educación. Siempre hablan de la transformación del gobierno, de acabar con la corrupción, y siempre se encuentran con trabas. El gobierno pasado se encontró con la traba de la pandemia y ahora se encuentra con la traba de Donald Trump. Otro también que no sabe de educación y se mete con la educación para mal. Bueno, pero esto lo haré en otro video. Estamos hablando entonces de la educación. Los maestros, ahorita hay una protesta de la coordinadora. Tanto el gobierno como los maestros están extraviados. Solamente están pensando los maestros en su mejora económica y en su buen retiro. Y el gobierno está negociando con ellos y los planes de estudio, las estrategias de educación, los planes a futuro, ¿dónde quedaron? No existen, no están. Bueno. Pero aunque el Estado, aunque debe garantizar la educación, no la garantice, las personas que realmente valoran el conocimiento encontrarán una forma de educarse. Yo puedo contarles, y les voy a contar, sobre cómo las personas, ya sea de manera formal o informal, han logrado tener una educación o una formación o un conocimiento o siendo expertos en algo y en la actualidad están bien o viven de forma diferente a cómo su realidad les hubiera planteado vivir. Entonces, el gobierno, no esperemos esa 4T que incluya la educación. Nosotros somos los que tenemos que
de forma individual a buscar ese deseo por la educación. Es aprender a valorar el conocimiento, encontrar la forma de autoeducarse. Yo creo que los puntos básicos es la primaria, la secundaria y la preparatoria. En la primaria, lo único que se debe aprender bien es a leer y escribir. Leer, entender, escribir correctamente. Y matemáticas básicas. Esa es la función de la primaria. La secundaria es abrir el panorama hacia las ciencias o hacia las actividades humanas. Y la preparatoria sí debería ser un lugar donde se formen ya los adolescentes o jóvenes como personas ya para el trabajo o para prepararse en un buen estudio. Tristemente nada de eso sucede. Pero entonces, yo tengo casos y conozco de gente que se ha motivado para desarrollarse. Y han encontrado la forma de desarrollar ese deseo por buscar el conocimiento, por mejorar su educación y no verlo como una obligación escolar. Hay trucos que se pueden utilizar o se utilizan para motivar a estas personas. Un truco es, hay que ver documentales motivadores. En YouTube hay muchos documentales motivadores sobre la educación. Hay que buscar podcasts donde las personas platiquen cómo eran antes y cómo son después. Hay plataformas también para aprender y para motivarse también. Pero mi obligación, mi deseo es que las personas más que nada se orienten al STEM, la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y es ahí donde poco hay el deseo de meterse en eso. Todo el mundo habla de que lo más difícil son las matemáticas, que lo más difícil es la química, que lo más difícil es la física. Y le sacan a eso cuando eso debe, o la computación ahora. Ese es el futuro. Quien estudie eso tiene un futuro asegurado. Yo conozco personas, yo tengo ya muchos años enseñando en forma formal e informal, y he conocido ya mucha gente que cómo se ha desarrollado, cómo ha pasado de ser un muchachito o una persona con baja escolaridad a llegar a convertirse en una persona importante en una empresa con su desarrollo personal o muy indispensable en las empresas. Poco a poco voy a ir platicándoles sobre eso para que sigan mis videos. Bueno, pero ¿cómo alguien puede motivarse? A alguien le podemos dar la idea de motívate para estudiar en STEM. A mí se me ocurren aquí rápidamente algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿cómo tener o cómo hacerle para tener agua en zonas áridas? Alexa, para. Perdón por eso, pero tengo acá una Alexa. Esa sería una idea motivadora para que alguien tuviera la inquietud o tuviera la curiosidad, que es lo que hay que despertar, la curiosidad.
despertando la curiosidad, en cascada vienen más cosas. Otra idea es energías renovables. En México, como en toda la franja central de la Tierra, lo que más tenemos es sol. Aquí en México hay casi 360 días soleados y con un sol fuerte como el que hace ahorita en la primavera. Y realmente no tenemos el desarrollo de las tecnologías solares. Y habría que motivar a alguien para que lo haga. El asunto de la basura es un problema para los municipios y para todo. Las basuras, y los hacen montones y ellos tienen ahí, luego los tapan con tierra y no hay reciclaje. La gente no tiene la educación de separar las basuras y los gobiernos a veces las recogen bien, a veces los dejan por un tiempo. Las calles están llenas de basura, etc. Pero todo son oportunidades. Y que a alguien se le ocurriera algo, o que a alguien se le ocurriera cómo convertir esas basuras en algo útil. Hay formas. Simplemente doy aquí ideas. Y también fíjese que estamos en un país en el cual, si contamos un poquito de historia, el conocimiento ancestral puede despertar en alguien el deseo o el sentirse bien y decir, yo puedo. Por ejemplo, aquí los mayas en la astronomía, la agricultura, cómo sembraban, cómo hicieron que el maíz domesticara el maíz. El maíz es de origen mexicano. Ahí dicen que no, que es de quién sabe qué origen. Ahora está en todo el mundo, pero es de origen mexicano. Aquí fue donde se domesticó el maíz. Las técnicas de construcción. Vean esas pirámides que hay por todo el país, en diferentes culturas, no solamente en la maya, sino en las olmecas, en las aztecas, en todas partes hay construcciones. ¿Cómo los desarrollaban? ¿Para qué los desarrollaban? ¿Cómo es que duran tantos años? Ahora construyen casas y en 20, 30 años ya son inservibles. Bueno, el cambio no se logra por un impulso mágico. No va a ser un despertar que un día te amanecí, un día tu vida dijiste, no, para la educación no, que eso no, que es aburrido, que es fastidioso, que no sirve, que yo por acá gano más y que en lo que tú sales de estudiar y ya gana no sé cuánto, u otros métodos para conseguir fácil dinero. Pero no, eso no te deja ni satisfacción ni te deja realmente algo sustentable. Entonces, las claves para esto es las conversaciones profundas y auténticas entre personas que platiquen sobre el valor de la educación y el aprendizaje, y que es posible alcanzarlo en cualquier persona. Y no solamente los jóvenes, sino también las personas ya de edad, que a veces dicen, no, pues a mí ya para qué, si yo ya tengo tantos años. Pero pues yo he conocido personas que de 80 años tienen la motivación para enseñarse a leer y escribir. Y alguien diría, pues ya se va a morir, ¿ya para qué? No, la motivación es algo muy importante. Deben estar convencidos de que lo pueden lograr, pero lo van a hacerlo poco a poco. Comenzar a resolver pequeños problemas y pequeños desafíos para que, por ejemplo, aprender un poco de programación de las computadoras, aprender un poquito por ejemplo, yo nunca llevé clases de Excel y Word, simplemente picándole aquí, picándole allá, viendo qué pasa y qué no pasa, he aprendido. Yo me considero una persona que puedo manejar muy bien el Excel y el Word, y mucho, hasta programar y hacer ahí muchos inventos con sobre todo el Excel, que es fabuloso para trabajar. Entonces, pero se logra uno con prueba y error y motivándote y aprendiendo
Y si no, hay muchos tutoriales. Y si no, ahora ya la inteligencia artificial te ayuda también para que ahorres tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿eso qué es lo que te va a dar? Te va a dar autonomía y te va a hacer que te apasiones por aprender algo y va a aumentar tu autoconfianza, tu estima propia, tu propio sentir que sí puedes y que vales. Entonces, también hay que tener un poco de resiliencia. Te vas a equivocar, vas a desanimarte, que de repente hay tareas difíciles y hay tareas que no son tan fáciles de lograr, pero vas a ver que con el tiempo, en lo que profundizas tú el conocimiento, en lo que te metes más en el tema, vas a lograr eso y mucho más. Bueno, les voy a contar por último, antes de despedirme, una historia. Hace como 30 años yo le di clases a un muchacho y en aquel tiempo empezaba el desarrollo de las computadoras y platicaba, yo le daba otras clases, no le daba de computación y me seguía mucho platicando conmigo porque le gustaba que estuviéramos platicando y platicando. Y porque no me gusta a mí platicar, pasármela en chistes y bromas, porque pues eso es banal. Pero sí platicaba y estaba con él diciéndole, no te quedes ahí, no, que no tengo papá ni mamá, vivo con mi abuelita y mi abuelita está enferma, al rato se muere y me voy a quedar yo solo y que quién sabe qué. Pobre, era un muchacho, pues, una situación difícil. Pero pues yo le dije, no, de todos modos, no te desanimes. Y a él le gustaba mucho meterse a las computadoras. En aquel tiempo estaba aquel .com, y hasta le decía, no, que te falta el punto, que sabe qué, porque estudiaron el basic, el básico. Entonces, a veces yo me burlaba de, no le hagas en ese estilo, dilo de otra forma más profesional, que se sienta que tú tienes conocimiento, que ya estás aprendiendo. Porque eso que tú aprendiste, y ni yo me lo sé, pero ya vas avanzando. Pues este muchacho se murió su abuelita, pues, y se quedó sin nadie que lo sostuviera. No terminó la preparatoria, ya no pudo seguir estudiando y se fue a Tijuana. Y allá se casó, bueno, estuvo trabajando en diferentes empresas, se casó, tuvo, no sé si 1 o 2 hijos, pero recientemente recibí la noticia de que es un experto en computación y empresas de mucho renombre lo están solicitando y va a impartir cursos no solamente a Estados Unidos, sino va al mero importante que es a Japón y a China. Y no tiene licenciatura, ni maestría, ni doctorado. Solamente tiene preparatoria. Pero me contó una historia que voy a hacer un podcast con él porque es importante. Que dice que un día tenían poco dinero y andaban ahí sobreviviendo con el salario. Y pasaron por un lugar donde había un libro de computación. Y le dijo a su esposa, mira este libro, ¿qué tal si lo compramos? Pero pues va a haber unos días en que vamos a medio comer y vamos a pasarla bien. Y la esposa le dijo, pues si es lo que tú quieres, adelante, no hay problema, por mí, yo te apoyo. Y se compró el libro y dice que se la pasaba en cuanto tenía oportunidad, a veces hasta ni dormía bien ni se levantaba. A volver a leer el libro y no lo entendía y lo volvía a repasar y luego practicaba en la computadora y ya se la vivió hasta que se acabó el libro, lo devoró y entonces sí le siguió con más. Y hoy en día es un experto para varias empresas y un día voy a tener el honor de que me deje grabarle una entrevista. Él ya no cobra en pesos, cobra en dólares. Es muy importante la educación, termino con esto ya. Es muy importante la educación.
ya sea tradicional o de forma personal, autodidacta. Ser experto en algo. Y sobre todo, yo digo, los STEM, no solamente los STEM están para los que tienen grados universitarios, sino también para otras personas. Entonces, a veces hay soluciones sencillas o hay soluciones que los de grados elevados no encuentran, porque se requiere capacidad, se requiere visión, se requiere inteligencia, se requiere conocimiento, se requiere experiencia. Bueno, aquí lo dejo. Nos vemos en un próximo video hablando sobre educación. Adiós.